Good morning, everyone. Thanks for joining us for our first event of the year for HispanoMine. We are glad to have here Fernando Cornejo from Grey Panther, who gratefully accepted to be our guest. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por venir a nuestro primer evento del año de HispanoMine. Tenemos el gusto de tener a Fernando Cornejo como nuestro guest speaker, que nos va a contar un poco de su experiencia profesional, cómo inició su carrera, cómo hizo su transición de Perú a Canadá y cómo ha ido desarrollando su carrera profesional aquí en Canadá y ver qué enseñanzas, qué consejos nos deja, ¿no? El evento va a ser en español y gracias a todos por atender. Y si tienen alguna consulta, pregunta para nuestros guest speakers, las preguntas van a ser al final y pueden irlas dejando en el chat. Así que nuevamente gracias por atender y espero que a todos les guste la conversación con Fernando. Fernando y yo ya nos conocemos hace varios años, así que esto más que una entrevista, es una conversación entre amigos y espero que todos la puedan aprovechar. Como comenté, Fernando, nos gustaría que nos comentes cómo fue tus inicios en la industria minera y por qué escogiste la minería, ¿no? ¿Cómo fueron tus primeros años? A ver qué nos puedes comentar. Bueno, primero que nada, gracias Manuel y a los amigos de HispanoMine. Mira, yo soy characato, nací al pie del volcán allá en Arequipa. Para los amigos que no son de Perú, Arequipa es una ciudad en el sur del Perú, se llama la Ciudad Blanca. Y bueno, mis años de juventud, crecí allá. Mis papás desde una edad muy temprana me inculcaron el amor por el deporte y el amor por Arequipa. Entonces, y eso influye obviamente en todo. El Melgar, que es el equipo de fútbol de allá, la Universidad Nacional de San Agustín. Y bueno, mira, yo terminé en La Salle, vengo de una familia de clase media. Cuando terminé el colegio, entré a la Universidad Nacional de San Agustín para estudiar ingeniería química. Ahora, ¿cómo yo entré a la Universidad Nacional de San Agustín? Es un poco peculiar. Para los que no son de Perú, entrar a una universidad nacional es extremadamente competitivo. Muchas personas se presentan y hay pocas vagas. Entonces, yo hacía atletismo desde básicamente la secundaria y a medida que fueron pasando los años, me volví campeón nacional, fui a eventos internacionales sudamericanos. Creo que hasta ahora tengo 2 o 3 récords nacionales en el Perú que están vigentes. Pero bueno. ¿En qué deporte deberías comentar? el Instituto Peruano del Deporte, en el 95, que es cuando yo estaba en quinto de media, promulgó una nueva ley y esa ley daba acceso a deportistas destacados a universidades nacionales sin necesidad de hacer ese examen de admisión. Entonces, yo estaba en ese grupo de deportistas que se beneficiaron con esa ley del IPD. Y así es como entré a la Universidad Nacional de San Agustín, que es donde estudió mi papá. Mi papá estudió ingeniería química allá, mi mamá estudió trabajo social. Y los 5 años de carrera en la UNSA es donde realmente me comencé a enamorar de la minería. Ahora, me imagino que algunas personas dicen ingeniería química, minería. De la manera que funciona en Arequipa y en Perú, es una ciudad minera, es un país minero, entonces todos los cursos de la carrera son bien apegados a minería. Entonces, los casos de estudio, los viajes técnicos, las disciplinas, las cosas que se van revisando en los años de ingeniería química tienen mucha relación con temas que se tratan en el aspecto de la minería, flotación, lixiviación, etcétera, etcétera. Entonces, tuve la suerte de tener muy buenos profesores, ingeniero Paz, ingeniero Galindo, ingeniero Salazar, que me enseñaron los conceptos básicos de muchos de los procesos de una manera muy didáctica. Y bueno, y mira, al final de 5 años, yo estaba enamorado de la minería. Yo sabía que quería entrar a una minera a trabajar.
y de alguna manera fue pionero, porque en mi familia nadie estuvo, o nadie está ligado a la minería. Básicamente yo fui el primero que decidió tomar ese paso. Entonces, cuando terminé la universidad, yo terminé en el quinto superior, que son los primeros puestos de la promoción. Y ya en esos años, en el comienzos del 2000, ya habían empresas internacionales que operaban en Perú, que daban ese programa de graduados, entonces, para hacer prácticas profesionales. Entonces, apliqué a BHP Tintaya. En ese tiempo no era BHP Billiton todavía, era Broken Hill Properties. Y apliqué a Feldstoch, que era Cerro Verde. Y entonces tenías que mandar tus notas, tenías que hacer un pequeño ensayo de por qué querías hacer tus prácticas profesionales ahí. Y bueno, Tintaya me aceptó, y una práctica profesional se volvió en un trabajo full time. Y ese periodo ahí con Tintaya es donde realmente el enamoramiento que tenía por la minería en la universidad se volvió un casamiento, porque fueron años extremadamente buenos, conocí a muchas buenas personas, y bueno, y así es como más o menos me encaminé a la minería, Manuel. ¿Cuántos años trabajaste en Perú y de ahí cómo decides ya hacer tu movimiento a Canadá? ¿Fue por estudios? ¿Fue por trabajo? Mira, yo trabajé en Tintaya por un par de años. Trabajé primero en la planta procesadora, así en el piso, tomando muestras de planta, con tu mameluco. De ahí pasé al departamento de medio ambiente para hacer una implementación de un ISO 14001 en esos años, que BHP estaba imponiendo eso a todas las operaciones. Y después de eso pasé al área de proyectos, donde realmente tuve la exposición con todos los expats, todos los básicamente australianos, canadienses que trabajaban por BHP allá en Perú. Había un proyecto de expansión en esos años allá en Tintaya, y construyeron una nueva planta de óxidos y una nueva presa de relaves. Entonces, en esos años, me hice muy buen amigo de ese entonces, el que era mi jefe, que es Herman, se llama Herman Dittmar. Y Herman era el gerente de ingeniería de BHP allá, y como era campamento, en los fines de semana a veces habían reuniones y invitaban a la gente ahí a comer una carne, a tomar una cerveza. Y me acuerdo que iba a esas reuniones y me sentaba ahí con estos monstruos de la ingeniería, de la minería, y escuchaba cómo conversaban. Y yo me acuerdo que era joven, tendría 20 años. Y me acuerdo que escuchaba de las historias que contaban, de los proyectos que habían hecho en Australia, en Canadá, en Estados Unidos. Y escuchar eso te abre los ojos, te muestra que hay muchas cosas más, y también te das cuenta que para muchas de esas personas el Tintaya, ese momento en el Perú, era simplemente un paso más, un proyecto más. Entonces, hablando con Herman, hablando con los expats de BHP en ese momento, como que me nació la idea de que quería salir. Quería hacer una maestría, de la manera que yo me veía es, cuando llegue a esa edad, muchos de ellos ya tenían 50, 55 años, cuando llegue a esa edad, quiero hablar de esa manera, quiero decir que he viajado, que he visto. Y en Tintaya conocí a una ingeniera peruana que le tengo mucho aprecio, una gran amiga mía, y ella sabía de esta idea que tenía de irme. Y me recomendó un par de universidades acá en Canadá, grupos de investigación que estaban recibiendo candidatos para maestrías y doctorados. Y a través de ella conocí al que se volvió mi director de maestría, que se llama Paul Stewart, en Montreal, en la Universidad de Montreal, en l'École Polytechnique. Y bueno, y mandé mis papeles a Canadá, y hice una entrevista, me pidieron una serie de cosas ahí como parte del proceso de admisión. Y bueno, y la cosa es que fui aceptado, y yo llegué acá a Canadá, en Montreal, llegué en agosto del 2002, de 23 años, pollito.
Y la cosa es de que Montreal es una provincia canadiense donde hablan francés e inglés. Y yo cuando llegué a Montreal, yo tenía la idea de que yo hablaba francés, porque había tomado mis 6 meses de estudios en la Alianza Francesa en Arequipa y yo estaba 100% seguro de que podía comunicarme. Entonces llego acá a Montreal y la cosa es de que voy a mi primera clase de fenómenos de transporte y me siento ahí en la clase y sale esta persona que se llama Pierre Carreau, que es una eminencia en fenómenos de transporte. Fenómenos de transporte es el curso más complicado de la ingeniería química. Y él tiene un acento quebecois bien fuerte y comienza a dar la clase magistral. Y en l'École Polytechnique las clases son en pendiente. Entonces, la primera fila y la última fila hay una pendiente y todos te pueden ver. Entonces yo así bien kinder me senté en la primera fila, porque tenía que sacar As. La condición que yo tenía para ir a hacer mi maestría a l'École Polytechnique era tener un promedio de A durante los primeros 3 semestres. Si mi promedio bajaba de A, perdía mi beca. Y yo me vine acá a Canadá realmente con $1,500 en el bolsillo, con una nueva laptop. Eso es todo lo que tenía. Y mis papás, obviamente yo no vengo de una familia adinerada, no tenía realmente nada, yo contra el mundo. Entonces, sacar esa A era sí o sí. Y me acuerdo que llego a la primera clase y el tipo comienza a hacer la clase magistral, pone las fórmulas de reología, de cálculo, y me saqué la lotería, porque la primera clase voltea y hace una pregunta, y el primero que estaba sentado en la fila era yo. Y me hace una pregunta a mí, y no le entendía nada. Y el Pierre fue lo suficiente caballero para hacer la pregunta nuevamente de una manera más lenta, y no le entendí. Y mira, esos primeros 3 semestres fueron los más difíciles de mi vida, porque lo que no entendía en la clase tenía que aprender en la biblioteca. O sea, todo lo que tenía ahí estaba en juego, y ese fue un desafío grande, que se te abra los oídos para poder entender el idioma, y mi experiencia es normalmente 6 meses. Después de 6 meses los oídos se te abren y comienzas a entender. Y bueno, y así es como hice la transición a hacer mi maestría. Terminé mi maestría en el mediados del 2005. Y ya cuando terminé la maestría, mi corazón me decía que tenía que ir a minería. En Montreal la industria del papel es muy grande, hay petróleo, hay polímeros, pero mi corazón el tiempo con BHP fue tan bueno, fue una experiencia tan increíble que yo tenía las miras en minería. Entonces, como todos los graduados de universidades canadienses, fui a una feria de trabajo que la universidad organizaba. Y apliqué por Falconbridge en ese momento, que tenía un laboratorio de materiales en Sudbury, y apliqué por Rio Tinto en una ciudad que se llama Labrador City, que está en el este de Canadá, está en el tundra, allá donde no hay nada pero nieve. Y los dos me aceptaron. Ahora, la racional que seguí cuando escogí el trabajo era el Falconbridge era un laboratorio, era materiales, y realmente no me veía haciendo eso. Yo quería entrar a operación, quería hacer las cosas que realmente me apasionaban, que es entrar a la planta, trabajar en la mina, los equipos. Y bueno, y decidí ¿Cómo hiciste aceptar. para hacer ese cambio? ¿Qué cambio? El de pasar del laboratorio a la planta. No, no acepté la propuesta de Falconbridge y me fui a Río Tinto, ahí a Labrador City. Y ahí estuve por 2 años, dos o 3 años, y básicamente así es como hice mi transición de minería en Perú, maestría, y minería en Canadá. No, claro. Y ya cuando empezaste a trabajar aquí en Canadá, ¿qué diferencias encontraste entre la cultura de trabajo en Perú, en minería, y la cultura de trabajo en Canadá?
¿Qué cosas puedes compartir para nuestra audiencia? Mira, los canadienses son, hay idiosincrasias peruanas y hay idiosincrasias canadienses. Y una de las primeras cosas un reto que yo tuve, aparte del idioma, porque ir a Newfoundland es igualmente de complicado, es porque yo pensaba que hablaba inglés 100% fluido y llegué a Labrador City y tampoco no entendía a las personas porque el acento era fuerte, es bien fuerte. Y nuevamente era Montreal de Yabú, en una planta concentradora con motores, bombas rodando, tratar de comunicarte con las personas de Newfoundland, que eran personas excelentes. Costó mucho. Ahora, otro reto que yo tuve es cuando comencé mi trabajo con Río Tinto, yo tenía ya mi máster's en ingeniería. Entonces, yo pensaba que con el máster realmente la cosa iba a ser un poco más, ¿me entiendes? Un trabajo un poco más técnico de modelamiento. Y en Río Tinto, el jefe que tenía en ese momento, una persona muy inteligente, me dijo, mira, acá en el programa en Río Tinto tú tienes que ir a la planta. Tienes que aprender lo básico, porque la maestría que tienes es excelente, pero eso es teórico. Lo que tienes que aprender es la parte práctica. Y me mandaron a trabajar nuevamente a la planta con mameluco, coveralls, por 6 meses, a trasear bombas, a ver tuberías, cómo funcionaban los molinos, cómo funcionaba. Y fueron 6 meses porque la mina que tiene Río Tinto allá en Labrador City es una mina inmensa. Mueven casi 50 millones de toneladas por año, tienen una concentradora, una planta de pellets, tienen ferrocarril, puertos, es totalmente integrado. Y gracias a esos 6 meses que pasé ahí en la planta, pude acceder a hacer proyectos grandes con Río Tinto allá. Y una de los beneficios de ir a Labrador City, que es lejos de todo, es de que ellos tenían muchos problemas para atraer personal. Porque es tan lejos, es tan apartado de todo, que muchos ingenieros no quieren ir allá. Y como la compañía tiene que invertir mucho en términos de tecnología, eficiencia, hay una cantidad de proyectos grandes que se los dan a ingenieros relativamente nuevos y eso es una responsabilidad muy grande. Y eso es un valor agregado de irte a una locación remota porque recibes ese tipo de retos, responsabilidades. responsabilidad, de reto. Pero esa es una diferencia que hay grande entre Perú y Canadá. En Canadá te hacen ir a través de esa curva de aprendizaje porque entienden que es importante tener esa experiencia práctica. Y eso me ayudó bastante, Manuel. Y de ahí, ¿cómo vas desarrollando tu carrera aquí en el mismo Canadá? ¿Tú ya tenías una idea, una vez que estabas ahí, cómo querías ascender en tu carrera? ¿O eso te lo fue dando la misma experiencia práctica? Mire, esa es una historia larga, la voy a hacer rápida, hay unos 5 o 10 minutos. Gracias a esos 6 meses que me metí a la planta y conocí la planta al revés y al derecho, me asignaron un proyecto que era la optimización de los molinos autógenos de la concentradora, que eran molinos inmensos, de 6.500 kilowatts cada uno, eran 3. Y Río Tinto contrató a SGS, que era un grupo de control avanzado para implementar inteligencia artificial, que era básicamente un programa de software que iba a tomar decisiones en la planta y iba de alguna manera a reemplazar parcialmente a los operadores que teníamos en el cuarto de control. Y ese proyecto salió muy bien. Batimos récords de producción y eso fue gracias a esos 6 meses que pasé en la planta entendiendo todo así de cero. Y después de ese proyecto, me llama el director de SGS acá en Toronto, allá cuando estaba en Labrador City, y me dice, oye, Fernando, ¿por qué no te vienes con nosotros? Tú ya conoces la tecnología, has hecho ese proyecto, ha salido muy bien. Vente a trabajar acá con SGS en Toronto. Entonces,
Mira, cuando estaba con Río Tinto, por ese proyecto que salió tan bien, Río Tinto me pagó una maestría en Project Management, que la terminé, pero después de terminarla me tuve que venir a Toronto porque la oferta que me dio SGS fue muy buena. Entonces me vine acá y pasé los próximos 5 años con SGS viajando por todo el mundo. Lo conocí al director de SGS en ese momento que se llamaba Michael Schaffer, un amigo mío muy bueno. Y con ellos viajé como te digo, por todo el mundo. Estuve en África, en Australia, en Europa, en Asia, Sudamérica, Norteamérica, conociendo plantas, implementando proyectos. Y eso es lo que me abrió la visión más global de la minería. Me pasé por todas las operaciones que tenía Barrick y BHP y todas esas compañías. Y eso te da parte de los contactos, de conocer a la gente, te da una buena visión de cómo todas esas compañías grandes manejan y gerencian operaciones. Y esa experiencia con SGS realmente me dio esa visión un poco más global del mundo de la minería. Ahora, después de 5 años de viajar más del 60% del tiempo, conocí a mi esposa. Entonces, ya nosotros teníamos el plan de casarnos, tener nuestro primer hijo, comprar una casa, y ya el ritmo de vida con SGS no se acomodaba mucho con lo que quería tener. Claro. Entonces, en SGS decidí hacer un cambio. Salí como mi última posición con SGS fue de gerente global de integración de Project Management, y pasé a trabajar con Jacobs, que era una compañía de EPCM inmensa, una compañía con más de 20,000 empleados en el mundo, que tenían un grupo de minería y tenían una oficina acá en Toronto. Pero para hacer ese cambio fui de gerente global a una posición de ingeniero de procesos. Pero era una posición que estaba en Toronto, que no había viajes, y eso era perfecto para mí en ese momento. Después de un año, me comenzaron de nuevo a picar un poco los pies, querer viajar, querer hacer un poco más de cosas, y bueno, los engranajes comenzaron a moverse. Entonces comencé a pedir más responsabilidades en Jacobs, comencé a traerme a la gente más cerca a mí para hacer cosas diferentes. Y en Jacobs, poco a poco fui moviendo, me pusieron de gerente de procesos, de ahí me subieron a asistente de project manager, de ahí a gerente de ingeniería, y finalmente ya me pusieron como project manager full time. Y cuando me movieron a project manager, mi jefe, que se llama Adnan Khan, que es un tipazo en términos de proyectos, muy inteligente. El Adnan conmigo comenzamos a ver por qué Jacobs no ganaba proyectos en el mundo de la minería, en este lado del mundo. Y lo que veíamos era de que la sinergia que tenía Jacobs como compañía global no era mucha. Tenía oficinas por todo lado. Tenía oficinas en México, en Tucson, en Denver, más no se usaba esos centros de una manera buena. Entonces, con Adnan comenzamos a hacer propuestas para hacer trabajos de ingeniería, haciendo outsourcing de muchas de esas tareas con oficinas que tenían un costo más bajo. Por ejemplo, hicimos proyectos para Barrick, donde la parte civil, estructural y arquitectura era hecha por la oficina de la Ciudad de México. Y eso bajaba el costo de las propuestas y comenzamos a ganar y a ganar más proyectos, y la cosa comenzó a salir muy interesante. Después de un año de hacer eso con Adnan, me llega una llamada de una persona que se llama Jim McGrath, en Pasadena, en las oficinas globales, los headquarters de Jacobs. Entonces me llama a mi teléfono acá en Toronto, en mi pequeña oficina, y contesto y me dice, ¿Fernando Cornejo? Digo, sí, ¿con quién hablo? Te habla Jim McGrath. Me dice, soy el Senior Vice President de ventas a Jacobs Global, acá en Pasadena. Y mira, estamos viendo lo que tú estás haciendo ahí con la oficina de Toronto, con Adnan Khan, y queremos hacerte una propuesta.
y me dice, yo en 2 días voy a viajar a Toronto, quiero reunirme contigo y quiero explicarte qué es esta propuesta. Y le digo, ok, bueno, gracias, Jim. Cuelgo el teléfono y al día siguiente veo que la oficina estaba comenzando a ponerla bien bonita, tiraron la alfombra roja, porque yo no conocía a esta persona, pero era uno de los jefes globales de Jacobs. Entonces él llega a la oficina en Toronto y se junta con los jefes de la oficina ahí y hablan con ellos y de ahí se viene conmigo a mi oficina. Y me dice, Fernando, hay una oportunidad en Perú. Jacobs, el proyecto más grande que tenemos en minería está en Perú. Estamos trabajando con una compañía que se llama Chinalco y estamos construyendo un proyecto que se llama Toromocho. Me dice, ¿tú has escuchado de ese proyecto? Y obviamente le dije, no, para mí es noticia, pero yo sabía exactamente quién era Toromocho y quién era Chinalco. Es una referencia en el Perú. Así es. Entonces me dice, estamos con problemas ahí con el cliente, tenemos problemas entregando los paquetes de ingeniería durante la construcción. Lo que tú has hecho acá en Canadá está interesante y queremos hacer eso a una escala más global, más grande, para un proyecto, un megaproyecto. Me dice, queremos que te vayas a Lima como director de la oficina, como expat. Entonces hablé con él y le dije, mira, suena interesante, déjame conversarlo con mi esposa y me dice, bueno, tómate 2 días, déjame saber si te interesa y si te interesa, eso fue, digamos, un lunes o un martes. Me dice, el día viernes vuelas a California y te reúnes conmigo y con mi jefe. Digo, ok, entonces vine acá a la casa, hablé con mi esposa. Mi esposa me apoyó. Una de las suertes más grandes de la vida que yo tengo es que mi esposa es una persona que me apoya en todo, 200%. Entonces le dije que iba a hacer esto y me dice, bueno, si realmente crees que es una buena oportunidad, anda y averigua más. Entonces fui a Pasadena, me reuní con ellos y en 2 meses estaba en un avión yéndome para Perú a manejar la oficina en Lima ya. Y eso ya me dio esa entrada un poco más al mundo del corporativo, cómo funcionan las cosas, las políticas, tener tacto. Pasé de ser un project manager a ser director de una oficina, de una mega oficina que tenía más de 450 personas. En Perú, para el proyecto Chinalco. En Perú, para el proyecto Chinalco. Pero en Jacob Sudamérica había mucha, como era tan grande, las oficinas y había grandes proyectos, megaproyectos en la cartera de Jacobs, había mucha política. Entonces, eran los pequeños reinos de operaciones, reinos de comercial y aprender a navegar esas aguas me tomó un buen tiempo. Y eso de alguna manera me preparó para una posición corporativa, porque hay que tener mucho tacto de la manera como lidias cuando hay esas dinámicas internas en una compañía. Claro, entre las dinámicas, entre las distintas áreas y cómo se maneja el presupuesto y se distribuye, claro. Y las personas, algunas personas, tienes que aprender a leer a las personas. Correcto. Y cómo lidiar con ellas, cómo ganártelas. Es una maestría al cuadrado, la parte humana del negocio. Y eso es lo que muchas personas van a ver a medida que van subiendo. No se vuelve tanto técnico, es más psicológico, es más entender a las personas, entender las idiosincrasias de donde estés. Es un complemento a cualquier skill técnico que puedas tener. Y bueno, estuve en Jacobs, hice mi trabajo allá por un año y de un día a otro me llama una persona que se llama Dale Tweed. Y Dale era el vicepresidente de proyectos de Aura Minerals acá en Canadá, en Toronto. Y Dale me conocía a mí por ese tiempo que había hecho proyectos acá en Canadá como project manager. Hicimos un proyecto para Aura Minerals muy bueno. Y el Dale me dice, mira Fernando, ¿cómo estás? Espero que estés bien allá. Mira, yo estoy saliendo de Aura, me estoy yendo para Goldcorp y me están pidiendo una recomendación para alguien que tome esta posición de VP de proyectos. Entonces, ¿te interesaría? Le dije, claro, siempre abierto para oportunidades. Y
Después de eso me volaron allá a Miami para sentarme con el CEO de la compañía de Aura Minerals en ese momento, que se llama Jim Valentine, que se volvió un gran amigo mío. Y después de eso, las cosas se dieron de la manera que debían darse y volví para Canadá como vicepresidente de proyectos para Aura. Y con Aura me quedé 5 años. Ahí fue ya cuando empezaste tu carrera ya en lo que acá se llama el C-Suite. El C-Suite, exacto. Entonces, con Aura entré en el 2014. En ese momento Aura tenía un market cap de $70 millones, una empresa pequeña, pero mucho potencial. Y en 5 años abrimos 2 minas en Brasil, una mina en México de cobre. Compramos un proyecto de Yamana en Brasil también. Compramos una nueva adquisición de proyectos de una compañía que se llama Rio Novo en el centro de Brasil. Reformulamos completamente la compañía. Y al momento que yo salí de Aura tenía un market cap de $1 billón. Entonces, ¿por qué yo salí de Aura? Porque Jim Valentine, que era mi jefe y como te digo, se volvió un gran amigo mío, un tipazo, él pasó a ser el CEO de Great Panther. Y un día estoy ahí también en mi oficina, siempre pasa cuando estoy en mi oficina, me llega una llamada. Hablo, Fernando, ¿cómo estás? Hola Jim, ¿cómo estás? Oye, mira, hemos adquirido un proyecto en Brasil, una mina inmensa que se llama Tucano. Tú tienes toda esa experiencia ahí con Aura Minerals, vente para Great Panther conmigo, para ayudarnos acá a sacar adelante este proyecto. Y bueno, como te digo, le tenía una gran admiración a Jim, era un gran amigo mío y decidí hacer ese cambio de Aura para Great Panther. Y comencé en Great Panther como vicepresidente de proyectos, servicios técnicos, de ahí subí a vicepresidente de operaciones en Brasil. Y ahora, hace 9 meses atrás, me nominaron como CEO de la compañía. Esa es mi historia en 5 o 10 minutos. ¿Y cómo sientes la responsabilidad ahora como CEO? ¿Qué diferencias ves? Es un peso grande, porque realmente las decisiones que tomas son decisiones que afectan a la compañía, afectan a los inversionistas, afectan a tu propia gente. Entonces es mucha responsabilidad y hay que tener mucho tino, mucho tacto y escuchar bastante a diferentes puntos de vista y no ser muy apresurado a tomar decisiones. ¿Y cómo crees que tu experiencia pasada en Latinoamérica, en Canadá, te ha ayudado a llegar a donde estás? Mira, yo siempre he operado con compañías que tienen operaciones en Latinoamérica. México, Brasil, Perú, Chile. Y el hecho de ser latino te hace entender la idiosincrasia del país. Te da esa flexibilidad de entender la cultura latina. Yo sé que hay diferencias entre brasileños, peruanos, pero la cultura latina en sí tiene el hecho de que tú eres parte de eso, te da ese ticket, que no lo tienen otras personas que canadienses o personas que vienen de un país anglófono. Al mismo tiempo te permite entender la realidad del país, de por qué pasan las cosas en el país, por qué hay problemas de inflación en tal país, por qué hay problemas con las comunidades en otro país. Te da un poco mejor entendimiento de esas cosas. Claro. ¿Y qué otras recomendaciones podrías compartir con nuestra audiencia en términos de desarrollo profesional, networking, cosas que te han, herramientas que de repente aprendiste aquí que te sirven para mejorar en tu perspectiva profesional? Mira, esa es una pregunta buena. Y yo creo que recomendaciones que puedo dar es
de la manera que yo crecí, me crié profesionalmente, siempre tenía ese sesgo de que profesionales que se habían creado o se habían formado en Canadá o en Estados Unidos tenían una ventaja sobre profesionales que se habían criado y formado en países latinos. Y eso no es verdad. Hay personas, ingenieros, en Brasil, en Perú, en Chile, que son eminencias. Y no hay ninguna diferencia entre esos ingenieros y los ingenieros que pueden haber sido formados en Estados Unidos, en Canadá. Entonces, ese es el primer paradigma que yo tuve que quebrar, que quebré en la cabeza. Otras recomendaciones que puedo dar a las personas es adaptarse, adaptabilidad. Siempre que hagas un nuevo trabajo, una nueva aventura, van a haber nuevas condiciones y tienes que adaptarte. Si no te adaptas, mueres. Trabajar duro. Cualquier cosa que vayas a tomar, métele 150% y haz las cosas apuntando a ser el mejor, pero siempre ten un ojo en el siguiente paso. No dejes de tener ese ojo en dónde quieres ir, cuál va a ser el siguiente paso para ti. Y trata de hacer esa correlación entre las cosas que estás haciendo ahora y el esfuerzo que estás poniendo en lo que estás haciendo ahora y cómo eso te va a servir para el siguiente paso. Y creo que la última recomendación es nunca tengas miedo de tomar nuevas aventuras. Si te dan una oportunidad, y sí. Yo he visto personas que muchas veces piensan demasiado, tal vez dicen, no, mira, yo no voy a hacer un buen trabajo porque no tengo A o no tengo B, no tengo este skill. DC, entra y aprende ese skill mientras hagas el trabajo y aviéntate, porque de otra manera, si no tomas riesgos, no va a haber un gaño. No, excelentes recomendaciones, definitivamente. Por acá tengo una pregunta que es relacionada. ¿Cómo ves el tema de los retos profesionales en la industria minera para grupos minoritarios, que pueden ser por etnia, como en estos casos latinos, hispanos, o como las mujeres? ¿Cómo ves cómo se está desarrollando la industria en ese sentido, en darle más oportunidad a esos grupos? Y por favor, a los asistentes, si tienen preguntas adicionales, háganosla pasar por el chat. Mira, son dos cosas que están relativamente, bueno, la manera que yo las veo son un poco diferentes. El tema del multiculturalismo y la diversidad cada vez se va haciendo menos una cosa evidente, porque el mundo es multicultural ahora. Canadá es multicultural. Uno de los orgullos más grandes que tengo cuando hablo de dónde vivo y por qué escogí Canadá es el multiculturalismo y el respeto por las diferentes culturas que hay en este país. Y la minería no es excepción. En la minería, donde tú vas ahora, cualquier operación minera no es una nacionalidad, es las Naciones Unidas. Tienes latinos, tienes americanos, canadienses, australianos, europeos. Son grupos tan diversos que le da un énfasis hermoso no solamente a la complejidad del trabajo, pero a la humanidad detrás de ese trabajo. En términos de mujeres, yo soy un creyente firme de que tener mujeres en minería solamente trae positivos. Nosotros tenemos, en Grey Panther, donde trabajo ahora, tenemos una meta interna de llegar por lo menos a 25% de mujeres en la fuerza laboral. En nuestro C-Suite de Grey Panther, la mayor cantidad de vicepresidentes son mujeres. Nuestra CFO es mujer. Nuestro board de directores, el comité de directores, la mitad de ellos son mujeres. Y hay una cantidad de ventajas
grandes de tener mujeres en la fuerza laboral. La estadística muestra que mujeres tratan los equipos de una manera más delicada, lo cual reduce costos en partes, reduce riesgos de seguridad comparado con operadores masculinos. Entonces, es importante traer más mujeres a la minería. Ahora, no es fácil. Atraer más mujeres a la minería implica que tienes que tener infraestructura, tienes que tener los programas adecuados para que esas personas, ese talento femenino, pueda entrar a trabajar y retener ese talento en las compañías mineras. Y eso es una de las cosas que estamos viendo ahora, y estamos haciendo inversiones, estamos pensando fuera de la caja, tratando de ver cuáles son las políticas y los programas que necesitamos tener para asegurar que esas mujeres que son parte de la fuerza laboral en Great Panther se queden ahí y estén contentas. Claro, claro que sí. No sé si de nuestra audiencia hay alguna pregunta adicional. A ver, acá tenemos una pregunta. Siendo COO, ¿cuál es tu punto de vista con el fenómeno actual que se está dando en Sudamérica, en que ahora las tendencias de izquierda en política están llegando al poder y que eso muchas veces limita el desarrollo de proyectos? ¿Hay alguna preocupación en cuanto a eso, por ejemplo, en compañías canadienses que operan mucho en Sudamérica? Mira, hablando de específicos, nosotros tenemos un proyecto en Perú, que es el proyecto Coricancha, y obviamente Perú tiene un nuevo presidente, y el ambiente político en Perú ha sido extremadamente movido en los últimos 6 meses. Hablando con otros líderes de la industria, otras personas que tienen, y compañías que tienen operaciones en Perú, la posición es: tiene que mantenerse el diálogo. Tiene que haber, el gobierno, sea de izquierda o sea de centro o de derecha, tiene que hacer un esfuerzo para mantener el diálogo con los inversionistas extranjeros. Y ese diálogo hasta ahora se está dando de una manera ordenada, lo cual da una sensación de que las cosas van a andar de una manera prudente en el Perú. Y bueno, y eso es el diálogo, mantener el diálogo, entender un poco más acerca de los detalles de las nuevas políticas que quieren ser implementadas, y poco a poco ir avanzando y mantener sobre todo ese partnership con el gobierno local. No se puede quebrar los puentes con el gobierno simplemente por una ideología. Se tiene que hacer esfuerzo tanto del lado de las empresas mineras como del gobierno para que se mantengan esos puentes intactos. ¿Alguna otra pregunta de nuestra audiencia? Si no, podríamos ya pasar, Alan, al tema del networking virtual en los breakout rooms. Bueno, pues veo que todavía no hay otras preguntas, así que Alan, si nos puedes ayudar para el tema de los... Perdón, acá justo llegó una pregunta. Consejos para recién egresados como abogados en la provincia de Ontario que quieran entrar en el área de minería. Consejos. Bueno, creo que oportunidades en minería ahora hay muchas. Los precios de los metales están elevados, hay nuevos proyectos, hay bastantes oportunidades dentro de las compañías que están consolidadas, que tienen producción. Entonces, hay muchos caminos para buscar nuevos trabajos, nuevos desafíos en la industria minera. Hay páginas web, hay headhunters que son muy buenos en Canadá, que pueden apoyar con esa conexión entre nuevos graduados y empresas mineras.
Y bueno, también hay páginas web donde se puede entrar y aplicar directamente a esos trabajos. Es importante, como hablé durante el intercambio con Manuel, mantener una mente abierta, ser adaptable, trabajar duro, mostrar, una vez que se tenga ese trabajo, mostrar que vas 150% en lo que tienes que hacer y no tengas, que no tengan dudas o miedos de tomar nuevas aventuras. Si te dicen, si te proponen irte a, no sé, a Australia a trabajar en una mina ya, ve cuáles son los pros y cons y si hace sentido, aviéntate a la piscina. Y bueno, otra cosa que de repente los estudiantes podrían aprovechar, si tienen el background latino y si aplican a una compañía que tiene operaciones en Latinoamérica, tratar de venderse en ese sentido, creo yo. Usar sus puntos fuertes, el idioma, todo lo que hemos hablado en este intercambio, sin duda. Perfecto. Bueno, gracias a todos. Ahora lo que vamos a pasar a hacer es, acá te dan muchas gracias por la historia, por compartir, que ha sido muy interesante, Fernando. Vamos a pasar a un poco a un momento de networking virtual. Solo quería agradecer a todos por su participación, especialmente a Fernando, que creo que ya se tuvo que retirar porque de ahí tenía otra reunión, pero gracias a todos por participar. Estén atentos a nuestro evento de abril. La invitada será Doris Galvez, pero ya estaremos, que es de la parte de innovación. Bueno, gracias Manuel, y a todos. No, a ti Fernando, gracias por participar y gracias a todos por venir. Los esperamos para el próximo evento en abril. Estén atentos y ya va a llegar nuestra invitación para el evento de abril. Nos vemos. Gracias. Adiós. Bye.